¿Por qué está cerrada la puerta de la tienda de la propietaria? No lo arregles, mi anciana se casa hoy. Saw wages, couldn't waste it. Opportunity knocks and you take it. What's in my place? Gotta get a taste. Take a sip. Señorita, bueno. Hoy es el día en que esta dama se casó. Si te atreves a parar, lo creas o no a mí. Señorita. Has estado de incógnito en Liuchen durante 3 años. Ayuda a Su Minglei. Después de tomar el puesto de director de sucursal, el grupo debe dar. Se le entregaron cientos de miles de millones de pedidos. Ya has hecho suficiente por el O. ¿Es hora de volver a la capital imperial con nosotros? ¿Cómo funciona eso? He ocultado mi identidad estos 3 años. Vístete como un reparador de automóviles, pero Minglei sigue ahí. Es una prueba de mi papá. Si estuviera en la escena de la boda, si le confesara su identidad, estaría encantado. Oh, está bien, la señorita Ben es demasiado tarde. Señorita. Todos fuera de aquí. Señorita. Lo siento, lo siento. ¿Estás bien? ¿Por qué? Ayúdame. La gente no corrió por aquí. De por ahí. Gracias. Nadie está viendo este tipo de CD pirateados ahora, te aconsejo. Es peligroso encontrar un trabajo serio. No me entendiste. Oh, está bien, no es solo una comida mixta, nada de vergüenza. Realmente no lo soy. Invita a los novios a entrar. ¿No es esta mi boda? Todavía estoy aquí. ¿Dónde está la novia? Por favor, nuestra hermosa novia. Espera, espera. Man, ¿por qué? Eres mi mejor amigo en Liuchen. ¿No lo entiendes? Man es la novia de hoy. ¿No dijiste eso? ¿Te casaste solo conmigo? Mi hijo se hará cargo del grupo Aoban. Los cientos de miles de millones de pedidos dados serán. ¿Cómo podría un personaje con cabeza y rostro casarse contigo? Un producto tan pobre. Solo una mujer hermosa y buena como Man. Solo para ser nuestra nuera de Sugia. Sí, Sen Nanjin. Aunque somos amigos. Pero Minglei Ge. El que amo soy yo. Su Minglei, te comes mi ropa a mí. Incluso gasté dinero para organizar esta escena de la boda. ¿Qué calificaciones tienes para casarte con otra mujer aquí? Resultó ser un hombre fénix que come arroz blando. Esta chica es tan amable. Es un poco peor. Eres un imbécil. Te haré arrepentirte. Hoy quiero que tengas un bebé. Sen Nanjin, ¿qué estás haciendo? Sen Nanjin, ¿qué estás loco? Tan arrogante y dominante. Efectivamente, Minglei tiene razón al no casarse contigo. Soy dominante. Le di a tu hijo el fondo de riesgo para ayudarlo a ascender. ¿Por qué no dices que soy dominante cuando llegas al puesto de director? Y los llamados cientos de miles de millones de pedidos sin mí. ¿Crees que puede llegar a él? Puedo tener lo que he logrado hoy. Depende de Man, nunca te rindas, ayúdame. ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Por qué? Sí, mi papá es el conductor de Sengia. Redondeando a mí también Sengiaren. No es tan bueno como un reparador de autos. Solo porque soy el hombre más rico de la capital imperial. Quien está presente no conoce al verdadero hombre más rico. ¿Cómo puede la gente venir a Liuchen cuando estudia en el extranjero? Sen Nanjin, aceptas tu destino. Cuando me haga el pedido. Tal vez puedas darte cientos de miles.
No soy raro. Esta mujer está tan loca. Hola. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás a salvo? Estoy bien, segundo hermano, filtro. He encontrado pruebas de los secretos de la empresa. Lo que me lastimó en ese entonces. Recuerdo claramente esta vez. Lo derribaré. Entiendo, pero Sanjay. El requisito de herencia de Wogia es formar una familia primero. Incluso si vuelves, me temo, que estás loco. No te cases en tu vida como tú. ¿Quién dijo que no puedo casarme? ¿Estás casado? ¿Tienes novia? Bien. Casarse conmigo. Sen Nanjin aunque te abandone. No solo encontraré a alguien con quien casarme. ¿Qué tipo de hombre grande soy? Resultó ser un vendedor de discos. Es bastante bueno para tu mecánico. Preséntelo a todos. Es el novio de hoy. ¿Qué quieres decir? Yo hice esta boda. Me costó 3 millones. ¿Quieres una boda aquí? Dame 3 millones. Deja de presumir. ¿Dónde están los 3 millones? Bien, entonces es mejor encontrar al gerente. Mira lo que dije. Sí, prueba que estás presumiendo. Tenga cuidado de no bajar. ¿Cuántos autos tiene que reparar esta chica para ahorrar 3 millones? Es realmente lamentable conocer a un cabrón. Seng Xiaoji, esta es la letra pequeña de su pedido. ¿Qué más dices ahora? Lo que realmente costó 3 millones. Maotai 30 cajas de pasteles 8 capas. Banquete de bodas 100 mesas 50,000 mesas. Sen Nanjin, estás menos hinchado y gordo. Me temo que... son todas tus pertenencias, ¿no? No lo creo. ¿Te atreves a casarte con este vendedor de discos? ¿Por qué no te atreves? Sen Nanjin, realmente puedes comerlo. Parece que no quieres darte la vuelta en tu vida. No te molestes. Incluso si es un tipo normal, puedo dejarlo. Conviértete en el hombre más rico de Liu Chen. Yo era el hombre más rico de Liu Chen. Esta es la escena de mi boda. Los cabrones no son bienvenidos. Tu mujer. ¿Te atreves a arruinar la boda de mi hijo? Casi me olvido de ti. Ude es por el bien de Su Minglei. ¿Crees que siempre te soportaré? Sen Nanjin, ¿sabes quién es mi papá? Cuidado, él está aquí para que no puedas comer. Ustedes dos, esperen hasta que yo lo gane. Este pedido de 100.000 millones te permite salir inmediatamente de Liu Chen. Es inútil arrodillarse y inclinarse. Estoy tan asustado. Cuando llegue el momento. Arrodillado. No es necesariamente quién. Lárgame. Mujer. ¿Qué estás haciendo? Continuar. Pídale al novio que le ponga un anillo a la novia. Woyanzhou. Sen Nanjin.
No te preocupes, te cubriré después de casarme. Por cierto, además de vender discos ahora, hay otros trabajos. ¿Dónde vives? Antes de que se encontrara la evidencia de la revelación de secretos, no puedo revelar mi identidad. No tengo un lugar donde vivir. No esperaba que viviera tan mal. No te preocupes, mientras no seas como Su Mingley es el mismo que el cabrón, lo prometo. Deja que te sientas en una posición más alta que él. Esta mujer es joven. El tono no es pequeño. Pero el corazón es muy bueno. No es de extrañar que me engañen. ¿Qué estás haciendo? Esta es tu casa. Sí, sí. Este es el más popular ahora. Estilo minimal nórdico. ¿No es este un edificio sin terminar? ¿Sabes lo que otros quieren comprar pero no pueden comprar? Siéntate, yo iré a buscar algo. Esta mujer tiene una vida terrible. Solo tienes que encontrar la evidencia. Puedo recuperar mi identidad. De vuelta al Wogia. El hombre más rico de la capital imperial apareció en el extranjero. Participar en el lanzamiento internacional de nuevos productos innovadores. Este es tu papá. Sí. ¿No es este el hombre más rico, Senyonai? Oh, lo sé. Eres muy cuidadoso. Demasiado perezoso para hablar contigo. Celebra mi salida del mar de la amargura. Saludos lejos del cabrón. Bebe despacio. Está bien. La cantidad de alcohol es muy mala, ¿verdad? Es aburrido beber así. Woyanzhou. ¿Qué estás vendiendo en este disco? No sé qué debería haber. Algunas películas. Esto no está mal. No hay nada en él. Parece misterioso. ¿Cómo se retorcieron estas dos personas? Y esta película no tiene subtítulos. Woyanzhou. No puedo verlo. Suele ser honesto. Inesperadamente. Vende este tipo de cosas. No todos ustedes en esta caja. No, 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 no. Este tipo de cosas no se pueden guardar. Tienes que tirarlo. Señor. Señor, despierta, señor. Señor, ¿está bien? Resulta que fue ella quien me salvó hace 3 años. Woyanzhou, ¿qué estás mirando? Levántate. Te sientes demasiado, vete a la cama temprano. Yo. Hola. Hay un Sumingley bajo las manos de Erie. No sé qué mierda me fui y obtuve el grupo Aoban. Oportunidades competitivas para cientos de miles de millones de pedidos. Si realmente lo consiguió, el Wogia cambiará. Su Mingley. Esto no es estar a la altura. ¿El cabrón de Sennanjin? Dame una carta de invitación. Voy a conocerlo personalmente. Sí. Voy a dejar que el tipo que te intimida. Pagar el precio. ¿Por qué dormiste aquí?
Usted no será. Mira el disco toda la noche. Entonces quiero ser malo conmigo. ¿En qué estás pensando? Tengo algo muy importante que decirte. En realidad soy. ¿La señorita todavía va al salón de banquetes hoy? Por supuesto, lo que más odio en mi vida es... Engañando y traicionando, debo desenmascarar personalmente sus verdaderos colores. Oye, ¿qué acabas de decir? Nada. Está bien, es solo que tengo algo que hacer hoy. Date prisa y deshazte de estas cosas. Quería confesar su identidad. Pero ahora parece que no es el momento. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? El banquete que tienes. Atrévete a entrar y rodar rápido. Sen Nanjin, ¿cómo estás aquí? ¿Qué te importa? Sen Nanjin, este truco. Es aburrido si lo usas demasiado, ¿verdad? Creo que hemos estado juntos. Si pudieras ser mi amante... Ah, duele. Atrévete a aprovecharme. Suelta, linda. Atrévete a golpearme, ¿qué estás haciendo? Encuentra a alguien para echarla. ¿Quién se atreve a esta invitación? El propio Bozou me lo dio. Me ofendió. ¿Sabes qué pasará? Esto es realmente el autógrafo de Bozou. Lo siento. Esta señora acaba de ofenderte. Por favor. Mingleige, ¿me estás esperando? ¿Por qué no lo dijiste antes? Ella tiene una relación con ese Zobos. Lo vi con mis propios ojos. La carta de invitación en su mano tiene la firma de Bozou. ¿Cómo podría ser realmente una dama mayor? ¿Cómo podría estar dispuesto a ser reparador de automóviles en Liu Chen? Creo que el 80% de su invitación fue robada. Este pequeño lindo. Demuéstrame su verdadero rostro en el banquete más tarde. Señorita, ¿por qué no revela su identidad? Ahora no es el momento para mí en su Mingley. Cuando estaba más orgulloso, vi caer su abaco con mis propios ojos. La información de los invitados de Sanji ha sido organizada y colocada en el salón. Bien. Señorita, ya casi se acabó el tiempo. Ve a prepararte. Yo iré solo. ¿Por qué estás aquí? Preséntele como mi colega. Vendes CD pirateados. Y colegas. Sí, no me creas, le preguntas. Sí, yo y tres. Xiaowo es un compañero. Hemos acordado vender discos debajo del paso elevado antes. Vender discos. Entonces, ¿qué están haciendo aquí? ¿No tomó algún proyecto? Trajo especialmente a alguien para destrozar su lugar. Después de verlo, ¿te atreves a intimidarte? Sí. Resulta que quiere desanimarme. Tú también estás aquí. No es este banquete. Yo lo tengo. ¿No es esto el hombre más rico de la capital imperial? ¿Quién eres el hombre más rico? Soy la señorita imperial. La señora Sanjie parece un poco inconsciente. Ya que pueden entrar aquí. Explique que todavía es un poco capaz. Después de un tiempo, seguirás el acoso de nuestra provincia. La señora Sanjie está aquí. No es bueno revelar nuestra identidad. ¿Cómo agarrar este proyecto? No importa lo que hagas. ¿Por qué están entrando? Sen Nanjin, usted toma una invitación falsa. Incluso si entras, incluso vendes discos. El marido barato se atreve a traer. ¿Qué haces aquí? Mi invitación es verdadera o falsa. ¿Por qué no le preguntas a Zhou Yao más tarde? ¿Quién es esta persona? Mia trivia lamar el nombre de Bozou. Bozou es el hombre más rico de la capital imperial. Escucha su tono. ¿Es ella la hija más rica? ¿Qué hija? Es solo un reparador de automóviles. Sen Nanjin, no creas que no conozco al verdadero hombre más rico. Ahora la gente está en la capital imperial. Eres un pequeño de Liu Chen. Me atrevo a fingir que no sé qué tan alto es el cielo. Dije que nuestro Sendaxiaojie, eres demasiado valiente. Atrévete a fingir ser una dama mayor. Olvídalo. De todos modos, el hombre más rico no vendrá. Reportar su identidad para aliviarla.
No te preocupes, estoy aquí. Aunque sabía que estaba hablando. Pero es muy seguro. El guardia de seguridad me sacó a estos dos hombres. Veo quién se atreve a causar problemas en el salón de banquetes. Vos Zhou, finalmente estás aquí. Es esta mujer, no solo se atreve a fingir ser una dama mayor. Atrévete a ser grosero con ti y quiero que lo vea. Debería desnudarlo y tirarlo. Usted está aquí. Fantón es bastante conveniente. Persuadir a Zhou Yao para que coopere con la actuación tan pronto. No es esto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Vos Zhou es tan respetuoso con ella? ¿Es realmente una dama mayor? ¿Cómo es posible que llevemos 3 años con ella? Ella realmente quiere ser una hija. ¿Cómo es posible que no pueda mostrar sus pies? Es su seducida Vos Zhou. Deja que Vos Zhou la acompañe a actuar. Eres linda. Frente a tanta gente, aguantemos primero. No es demasiado tarde para esperar a que obtenga cientos de miles de millones de pedidos. Sen Nanjin, no me importa lo que uses. Deja que Vos Zhou te ayude a hablar. Tomaré el pedido más tarde. Los dos deben salir de Liu Chen. Es Sen Nanjin. Si te arrodillas con nosotros y confías, podemos darte un poco de cara. De lo contrario, esperarás a que te echen de Liu Chen. Deberías pensarlo tú mismo. ¿Cómo puedo arrodillarme y admitir mi error más tarde? ¿Por qué estás tan seguro de que no pueden conseguir el pedido? Por supuesto, estos cientos de miles de millones de pedidos son míos. Dale a quien quieras. Esta mujer es bastante buena. En primer lugar, gracias a todos los distinguidos invitados de lejos. Ven y únete a nuestro grupo AOBAN. Conferencia de licitación del proyecto. Lo anunciaremos hoy. La persona a cargo del proyecto de 100.000 millones del grupo es Wohia Liu Chen. Resultó ser el hombre más rico de la capital imperial antes de Wohia. La cooperación con Wohia parece ser cierta. Escuché que 2 hijos de Wohia están luchando por la herencia. Ahora con 100.000 millones de pedidos de Wohia. ¿Quién lo consiguió? ¿Quién es el heredero seguro? Vos Zhou, ¿estás equivocado? Lo que dije antes era mío. ¿Cómo podría ser Wohia? Esto es lo que dijo la señora mayor. Missy no puede. La señorita mayor está ahora en el extranjero. ¿Cómo podría ser ella? Eres tu colusión de antemano. Deja que Wohia te quite mi pedido, linda. Solo pon tu boca limpia. Me dijeron. No creas que no sé cuándo estabas conmigo. Se enredó con este Zhou Yao, pero me he encontrado muchas veces, así que ustedes dos. Nos conocimos hace mucho tiempo. Sen Nanjin no lo esperaba. De hecho, tienes cientos de miles de millones de pedidos. Subió a la cama de Zhou Yao. Bien, bien. Qué lindo. Si te atreves a decir una palabra, no será este la próxima vez. Así de simple. Woyanzhou, ¿no estás recogiendo uno? No quiero ser lindo. Esta linda flor de álamo se casó con ella. Esperando usar un sombrero para toda la vida. ¿Te atreves a pegarme? Te di esta bofetada. ¿Tú? Me debes esta bofetada. Esta vieja bofetada te ha soportado durante mucho tiempo. Estaba tan ciego. ¿Por qué te parecías tan lindo? Sen Nanjin, es demasiado. Casi me olvido de ti. Sen Manman, te consideraré mi mejor amigo. No solo reemplazaste mi crédito, sino que también usaste mi identidad. El guardia de seguridad los sacó a los dos. Suéltame. A partir de hoy Su Minglei. Expulsado del grupo en la nube. Vos Zhou, sé que está mal. Vos Zhou me da otra oportunidad. No me expulsen de la empresa. Me voy a terminar en esta vida. Vos Zhou. Te culpo por ofender. Quita a alguien que no debe ofender. Sen Nanjin, pequeña linda. Oye, ¿cómo te despertaste? ¿Te sientes incómodo? ¿Qué pasa? ¿Dolor de cabeza, doctor? Tan preocupado por mí. Tonterías.
Estás tratando de salvarme. No esperaba que me salvaras. En realidad me bloqueó. Oh, bueno, no te preocupes. Su Mingley, ese lindo, no lo dejaré ir. ¿Tienes hambre? Te traje algo delicioso. Tú comes, yo salgo. Sanye Wogia se hizo cargo del pedido. Definitivamente volverá a hacer un pedido. Ten cuidado por ahí. Lo sé. También hay noticias de que la hija más rica de la capital imperial ha regresado a China. Cuando llegué a Liuchen, envié a alguien a enviar una invitación. Asegúrese de convencer a la señorita de este pedido. Nunca caigas en manos del segundo hijo esta vez. Envía un poco más de gente para dar regalos a la dama mayor. Debe dejarme. ¿Conoce a la dama mayor? Sí. Mrs. Su Mingley ha sido expulsado del grupo. ¿Qué vas a hacer con él? No hay prisa. Después de que salte la pared, pisa su pie de nuevo. Sí, sí. Una cosa más. Es la cabeza de las 4 familias principales en Liuchen. Wogia Wosanye manda regalos. Dijo que quería verte. Woshanye. Ese es el medio. Wolaosan que hace que Wogia vuelva a la vida. Parece que es por el pedido de cientos de miles de millones. Después de todo, Liuchen es el sitio de Wogia. Si quiero, Woyanzhou entrena a los gigantes de Liuchen. Wogia es el mejor trampolín. Diles que sí. De hecho, creo que estoy casi enfermo y puedo ser dado de alta. No, debes estar al menos medio mes en el hospital, lo que dijo el doctor. No, estoy realmente bien ahora. Sé que te preocupan los gastos médicos, ¿no? No tengas miedo, tengo dinero. Esta mujer es muy difícil de ganar dinero. No me preocupes. ¿No debería ocultar mi identidad? Sen Nanjin en realidad yo. Bueno, tengo algo para salir. Espera a que vuelva, ¿sabes? Yo, y yo. Si Sen Nanjin lo supiera. Siempre oculté mi identidad y la engañé. Ella no lo hará. La señorita Sanye dijo que llegará pronto. Ya lo sé. Sen Nanjin, ¿por qué está aquí? No, no puedo hacerle saber que estoy aquí. Este hombre. ¿Por qué se parece tanto a Woyanzhou? No está bien. Sen Xiaohie, ella está aquí. Corre. Sanye esto. Hola, ¿alguien? Hola, hola. Jinnin, ¿por qué estás aquí? ¿Qué haces en mi lugar de trabajo? Trabajo. Sí. ¿No vendes discos? ¿Cuánto tiempo pasó? No me dijiste. ¿Buscas un trabajo serio? Ven aquí para solicitar un limpiador. Aún no estás herido. ¿Por qué vas a ir al hospital conmigo? Estoy bien, yo. Vamos. Sen Nanjin, ¿sabes qué es este lugar? Ven a comer aquí. El consumo mínimo tiene este número. ¿Cuántos autos tienes que arreglar para que valga la pena esta comida? Oh, casi me olvido. Hay un Zou Bosch que te criará para ti. No debería ser nada. ¿Qué es lo que dices? Estamos aquí para irnos. La traje para esta comida. ¿Qué pasa? Tú corres por mí. Todos estamos aquí. ¿Por qué desperdicias tu lengua con ella? No puedo ver cómo te intimidan.
Eres solo un pobre vendedor de discos, también vestido con ropa de limpieza. ¿Qué calificaciones tienes para hablar conmigo? Es Wogia aquí. Restaurantes bajo el nombre de Wosange. Los que vienen a comer aquí son ricos o caros. Ustedes dos no merecen la puerta. Woyanzhou es mi marido. Él me defiende así. ¿Qué estás haciendo? En voz baja, pon esta tarjeta más tarde. Saca su cara para no avergonzarse. Soy un hombre. Además, reparas tu auto. Es tan difícil ganar dinero, te quedas con tus propias flores. No te preocupes. Todavía tengo el dinero para una comida. Olvídalo, los hombres quieren cara. Lo pagaré en secreto más tarde. Sen Nanjin, eres optimista. Seguridad. Señorita, ¿qué le pasa? Por favor, adentro. Sen Nanjin, ¿ves? Esa es la diferencia entre tú y yo. Seguridad. Señorita, ¿qué dice? Estos dos no solo son pobres. Tírame las cosas grandes. La provincia obstaculiza mis ojos. ¿Quién se atreve? Uno de ustedes vende discos pirateados. Uno es un reparador de automóviles. ¿Dónde está un tono tan grande? Soy un miembro platino aquí. Tengo el poder. ¿Para alejar a gente como ustedes? ¿Qué calificaciones tiene un miembro platino para ahuyentarnos? No estoy calificado. ¿Qué crees que eres? No conozco esta tarjeta. ¿Puedes probar mi identidad? ¿Qué crees que es este lugar? Cualquier tarjeta de compras puede permitirle ingresar. ¿Qué estás bromeando? Esta es una tarjeta de oro negro para los mejores miembros. ¿Qué? ¿Qué? Señor, por favor. Espera, espera. ¿No crees que no sé que la tarjeta de oro negro está en toda la capital imperial? Solo 3. Eres un tipo que vende discos. ¿Cómo puedes tener esto? Debe ser falso. ¿Qué es falso? No te preocupes, estoy bien, incluso si lo desmantelan. ¿Quién dijo que esta tarjeta es falsa? Bueno, ya que no lo admites. Deja que lo examinen, ¿te atreves? Por favor. Eres demasiado valiente, ¿verdad? Sin miedo a la vergüenza. Yo tampoco te hice pasar por. La hija más rica es atrevida. ¿Quién te dijo que soy el hombre más rico? ¿Qué están murmurando aquí? ¿No debería discutir qué hacer cuando se revele el relleno? Este es el buen marido que estás buscando, no solo pobre sino también fingiendo. Realmente no sé tu futuro. ¿Cómo vivir? No tienes que preocuparte por eso. ¿Qué pasa con mi marido? También me encanta comer arroz suave que tú. El cabrón que ama hacer trampa es 100 veces más fuerte. Sen Nanjin, tú. ¿De quién es esta tarjeta? Es de ellos. Ellos usan una tarjeta falsa, engañando aquí. Si quieres que te diga, deberías encontrar a alguien, darles una lección y echarlos. Para que tengan una larga memoria. Cállate. Bienvenidos, VIP. Zhang Hingli, ¿estás equivocado? Es solo un vendedor de discos. ¿Cómo podría ser un invitado? Esta tarjeta fue verificada por mí. Señor, señora, por favor. Oh, sí, Zhang Hingli. No quiero volver a ver a este tipo en este hotel. Que alguien me la quite. Sí. ¿Qué van a hacer? Suéltenme. ¿Saben quién soy? Sen Nanjin, espera, déjame ir. ¿Por qué me estás mirando así? Tengo un poco de conocimiento de las 4 familias principales en Liuchen. Especialmente Wogia es el primero de las 4 familias principales. El estatus comercial es solo superado por el hombre más rico de la capital imperial. Herederos de Wogia Woyanzhou. También es un hombre de la capital imperial. Ajá, sí. Este restaurante es la industria de Wosange. Vende discos. ¿Cómo puede haber esta tarjeta de oro negro? Woyanzhou. Ah, sí. Tú no eres el Wogia Sanje. Ajajaja, yo Wogia Sanje. ¿Cómo es posible?
Entonces, ¿por qué tienes esa tarjeta negra? Sí, mi primo. Es secretario particular de Wosanje. Esa tarjeta me la dio Wosanje a mi primo. Sí. ¿Qué? Sí, sí. ¿Quieres que sea Wosanje? ¿Que cede vendo? Pero también. Ah, sí. Vámonos. Volvamos al hospital. Oye, no comas. Si no comes, no comas. Si te topas con la hija del hombre más rico, exponer la identidad es problemático. Se fue, hey. Sanjay. ¿Por qué estás aquí? ¿Nadie te encontró? No te preocupes, señora no está aquí. ¿Quién dijo que le pregunté? Ah, sí. No quiero el salario. Para. Dilo, ¿qué pasa? No has vuelto por mucho tiempo, el anciano ya ha planeado. Deje que Erie se haga cargo de la orden 3 días después. Si Sanjay realmente deja que Erie gane, no tienes ninguna posibilidad de ese pedido. Conozco al hombre más rico. ¿Cómo explicarlo? Es una coincidencia que el día de la señorita parece que algo se retrasó, así que no vine a la cita, y la señorita parece estar muy ocupada recientemente. No he firmado con nosotros. Tiempo para la próxima cita. Es demasiado tarde. Tengo que firmar en el segundo. Volver antes de la orden. Señora, tercer señor. ¿No vas a confesar tu identidad y llevar a la señora de vuelta? Yo también quiero confesarle. Pero ahora estoy en crisis. Además, acaba de ser traicionada. Ahora, si le digo que la engañé. Ay. Ginlin, tú, escúchame. ¿Qué se puede explicar? ¿No es solo un amigo? ¿Explicar qué? Ah, sí. ¿Y? ¿No lo has visto antes? Ah, hola. Lo que acabamos de decir. ¿No lo oíste? ¿Qué palabras? No, nada. Estoy a punto de irme. Hablan. ¿De qué están hablando? Parece un poco culpable. Te dio el disco en secreto de nuevo, ¿verdad? No, después de mi último incidente. Dije que no lo volveré a ver. Eso es casi lo mismo, sí. ¿Tu primo no es asistente del tercer maestro de Wogia, Wosansao? ¿Conoces a este tipo? No entiendo. De repente preguntaste qué hacer con esto. Nada, solo oí. Wogia confía en él para sentarse en la cima de las 4 familias principales. Dijiste que una persona tan poderosa. ¿Por qué no me convertí en el heredero de Wogia? Eso es porque los herederos de Wogia tienen una regla. Debe casarse primero y tiene un hermano por encima de él. Me jacté de Wosanje. ¿Por qué estás tan orgulloso? ¿Y? ¿No dijiste que no sabías nada sobre Wogia? ¿Por qué entiendes las reglas de herencia de su familia? Ajá. Es el secretario de Wosansao. Y un día mi primo bebió demasiado y me dijo en secreto, solo sé un poco así. De veras. Es verdad. Es mejor que realmente, si me haces saber que me estás mintiendo. Si eso es. Te mentí, ¿qué harías? Entonces divorciarse de ti y luego encontrar a alguien que te golpee. Te echaré de Liu Chen de nuevo. Entonces, ¿qué? ¿Y si es un engaño amable? Engañar es engañar lo que es bueno o malo. Parece que soy yo. Necesito ocultarlo por un tiempo. Man, finalmente has vuelto. ¿Recuerdas que dijiste antes? Tu papá es el confidente del hombre más rico de la capital imperial. Sí. ¿Por qué de repente preguntas esto? Man, lo viste hace un momento. Sen Nanjin esta pequeña linda. Use los medios para tomar mis derechos. Solo puedo confiar en ti si quiero darme la vuelta ahora. No te preocupes, voy a encontrar una manera. Por cierto, escuché que la primera de las 4 familias principales, Wogia Woerie, hará en 3 días.
Firmó el libro del proyecto de 100.000 millones de pedidos. Me enteré de esto, pero... ¿qué tiene que ver con nosotros? Por supuesto, sobre el dragón fuerte que no suprime a la serpiente. Incluso si Boss Zhou es mejor en Liu Zhou, no puede igualar a las 4 familias principales. ¿Quieres decir? Mientras podamos subir a Wogia, Sen Nanjin, no importa lo hermosa que sea. Zhou Yao no puede ser por ella. Ir contra el jefe de las 4 familias principales. Man, tienes razón. Voy a preparar un regalo para Erie. Sen Nanjin, debo ser minucioso. Te sacaré de Liu Chen. Segundo maestro. Eres muy rápido. No me he convertido en el jefe de Wogia. Erie, ¿de qué estás hablando? Oye, segundo maestro, solo tienes que mover los dedos un poco. No me atrevo a arriesgar este tercer hijo de Wogia. Con sus capacidades y medios, esta posición de los herederos de Wogia. ¿No estás aquí? Sí, todos dicen que es increíble. En mi opinión, ¿no es un chico peludo? ¿Por qué competir conmigo por el heredero? Tienes razón desde hoy. Mi Su Minglei es tu perro más obediente. Pero el segundo maestro, esta firma aún no ha comenzado. Si no llega el momento, si vuelve. No puede volver. Sanye tiene a alguien con el coche. Encontrar una manera de deshacerse de... Asegúrese de llegar antes de la reunión de firma. Sí. Señorita, la información de los 2 hermanos Wogia que desea. Todo está aquí. ¿Todavía vas a la reunión en persona esta vez? Por supuesto, cientos de miles de millones de pedidos. No es un número pequeño después de todo. Debe elegir una persona a cargo más confiable. Wo Yunfan. Segundo antepasado inútil. Wo Yanzhou. Resulta que es el tercer hijo de Wogia. Me ha estado mintiendo todo el tiempo. Missy, esta situación de Wogia. Más complicado. Creo que este Wo Sanye podría tener algo indescriptible. Ve y comprueba dónde está Wo Yanzhou ahora. Debo dejar que lo explique él mismo. Wosanye es tu propio. ¿Te invito a bajar? Sanye, yo vengo. No es necesario. 3. El tercer maestro es tan valiente que nuestro segundo maestro dijo: hoy, si entregas tus cosas, te dejaremos. Deja de decir tonterías. Hermano, lo olvidemos. Es un pedo, hoy no se acostará. Cuando te acuestas, estamos. Sube al auto. Es todo en este momento. Parece que este tercer maestro Wogia no puedo venir. Felicitaciones, segundo maestro, después de hoy. Tú eres el heredero de este Wogia. Silencio. No dejes que la gente descubra nuestro mango. Sí. Antes del grupo Woshi. Directo a cargo de Wosanye. ¿Por qué no vino a una reunión de firma tan importante hoy? Se ve así. Wogia va a cambiar. Es posible que todos ya sepan de mi Wogia. Acepto el grupo Aoban de la capital imperial. Cientos de miles de millones de pedidos dados. Hoy voy a hacer este pedido. Envía a Yunfan la responsabilidad. Todos pueden tener objeciones. Está bien, lo anunciaré. Estoy en contra. Eres un vendedor apestoso. ¿Sabes qué es este lugar? Este es el sitio de Wogia. ¿Quién te dejó entrar? Sal de aquí. Estoy hablando contigo, soy sordo. ¿Qué eres tú? También es digno de hablar con Sanye. ¿Cuál es el tercer maestro? Abuelo, he vuelto. Objetos de matrimonio flash de Sen Nanjin. Resultó ser el tercer maestro de Wogia. Wo Yanzhou. Gracias al segundo hermano. Estoy bien. ¿Qué demonios está pasando? Yanzhou, ¿dónde has estado durante este tiempo? Deberías preguntarle al segundo hermano.
Aquí hay un segundo hermano que filtra secretos de la empresa. Y la evidencia filtrada. ¿Qué abuelo, abuelo? No lo escuches. Solo quería heredar la propiedad familiar. A propósito, me incriminaron. ¿Es cierto? Lo sabremos de un vistazo. Este tipo de cosas solo se merecen en la basura. Las pruebas se han ido. Woyanzhou, veo cómo bloqueas mi camino esta vez. Segundo hermano, ¿realmente piensas? Poneré una prueba tan importante en ese disco. La verdadera evidencia. Aquí. Yo hago cosas, no te preocupes. Pero esto es un secreto de la empresa. Abuelo, abuelo, este vídeo es falso. No he hecho nada así. Abuelo. Broter no solo roba los secretos de la empresa. Cuando obtuve la evidencia, encuentra a alguien que me destruya la boca. Tu mierda. Abuelo, no lo hice. Dijiste que te maté. ¿Tienes pruebas? Yo tengo. ¿Por qué estás aquí? No te dije que me esperara fuera. Por supuesto que estoy aquí para apoyarte. La capital imperial Shenjia es en Nanjing, dispuesto a proteger a Woyanzhou. La capital imperial Shenjia. ¿No es ella la hija más rica? La hija del hombre más rico testificó por Wosanye. La filtración de secretos de Erie es una certeza. Sé que quieres ayudarme, pero abuelo, no es tan tonto. Sen Nanjing. Eres una hija, eres adicta, ¿verdad? ¿Crees que este es un lugar para poner esos pobres trucos? Vamos, el faisán es un faisán después de todo. No puedo ser un fénix. Dicen que es una falsa dama mayor. Por supuesto que he estado con ella tanto tiempo. Sé mejor su identidad, pero solo una. Lindo reparador de autos. ¿Qué has hecho todo el día? Quiero ser un sueño para la primera hija rica. Es ridículo, Man. Tengo razón. Es Sen Nanjing. Sé mejor que tú. Así es como tú. Ni siquiera le da zapatos. Es tan seguro. ¿Por qué no soy el hombre más rico? Tú eres. Sen Nanjing, un reparador de automóviles. Atrévete a fingir ser una dama mayor. ¿Por qué no me atrevo? La verdadera dama mayor ha estado en el extranjero en absoluto. ¿Alguien sabe quién soy? Sí, yo soy el hombre más rico. Man, eres el hombre más rico. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Mi papá no quiere que me mude. Por eso sigo ocultando mi identidad. Pero no esperaba. Alguien se hace pasar por mí. Sen Man. Descubrí que eres tan valiente. ¿Sabes lo que acabas de hacerte pasar por mí? ¿Quién finge ser tú? Está bien, estoy aquí. Lo importante ahora es... La evidencia está ahí. El segundo hermano roba los secretos de la empresa. También se filtró a otros. No es elegible para permanecer en la empresa. Dices que no estoy calificado. ¿Qué edad tienes? Tú. Ahora que la señorita Shenjia está aquí, entonces dejaremos que Senda Xiaojie tome la decisión. ¿A quién le das cientos de miles de millones de pedidos? ¿Todavía tienes que decir esto? Por supuesto que es para Erie. ¿Por qué? ¿Tienes algo que decir? Este es mi sitio de Wogia. Si mi esposa no está calificada, ¿cómo llamas al perro otra vez? ¿Tú? Woyanzhou todavía está casado. Mujer sin identidad de fondo. Woyanzhou perdió por completo esta vez. Woyanzhou. ¿Cómo te atreves a casarte en privado con tu abuelo? ¿Todavía tienes un Wogia en tus ojos? Una persona como ella. También asignado a nuestro Wogia.
Descubrí que ustedes, Wogia, son realmente extraños. Dije que soy la dama mayor. No me crees. Pero lo que dices en Manman. Sen Nanjin menos mordaces. Cualquiera que tenga un ojo perspicaz puede ver entre tú y yo quién es más como una hija. No creas que subiste a Wosanje, puedes fingir ser yo. Es un sueño. Bueno, si insistes. Di que eres una verdadera hija. Entonces sabes que en estos cientos de miles de millones de pedidos, ¿cuál es su monto final? El proyecto fue elaborado por sus hombres. ¿Cómo podría saberlo? Pero lo sé. Sen Nanjin, no tienes miedo de meterte en la lengua. Bien. Entonces quiero ver cuánto es. Dentro de este pedido, se han propuesto tres cuantías. 350.000 millones, 3,7 billones y 460 billones. Y su cantidad final es 460 millones. Es cierto que este valor no está nada mal. ¿Es este el verdadero hombre más rico? ¿Cómo podría saberlo? Es Bosch Zhou. Sen Nanjin, has detenido a Bosch Zhou hace mucho tiempo. El contenido de este libro de proyecto también debe ser Bosch Zhou. Sen Manman, si dices tonterías. Lo creas o no, te arranqué la boca. ¿Por qué te lo dije? Me enojé, ¿verdad? ¿Y si conoces el contenido del pedido? Lo falso siempre es falso. Todos, sé que todos han estado. Todos dudan de mi identidad hoy. Voy a convencer a todos. Esta es una muestra de la capital imperial Sengia. Dragón arriba. También es el único de Sengia. ¿Es suficiente para demostrar mi identidad? Sen Nanjin. ¿Qué más puedo decir ahora? Sen Manman. Eres adicto a usar falsificaciones, ¿verdad? Sen Nanjin, Estanio. ¿Te atreves a discutir? Wosanje, sé que quieres tomar el puesto de heredero de Wogia, siempre y cuando me lo prometas. Divorciarse de esta mujer. La sacaré de Liu Chen y te lo prometo. Deja que mi papá invierta en tu Woshi. ¿Cómo? Sen Nanjin. Pronto lo probarás de nuevo. El sabor de ser abandonado. Así me ofendiste. ¿Cómo está considerando Wosanje? ¿Quieres el puesto de heredero o esta mujer? Jinin. No tienes que decirlo. Lo entiendo. No, solo quiero decirte. Eres mi esposa, pase lo que pase. No te dejaré ir. Efectivamente, no vi a la persona equivocada. Yanzhou, estás confundido. El hombre más rico frente a ti. ¿Qué mujer puede compararme con ella hoy? Este matrimonio debe divorciarse. Nunca, abuelo, si insistes en intervenir, nuestro matrimonio, así que a partir de hoy, me retiré de la familia. Woyanzhou, estás loco. De acuerdo, si es así. A partir de ahora Wogia. Como un niño no filial sin ti. Woyanzhou, ¿no te arrepientes de estos? Cuando oculté mi identidad, no te disgustó. ¿Qué calificaciones tengo para dejarte sola? Woyanzhou. Si saliste por esta puerta hoy, es imposible volver de nuevo. ¿Quieres seguir esto? ¿Una mujer que solo puede reparar un automóvil duerme en un garaje toda la vida? No te molestes. Espera, ¿sabes por qué? ¿Sabe que es falso? Porque realmente lo tengo. ¿Por qué hay dos? ¿Por qué Sen Nanjin tiene este anillo? Es imposible. Papá me dijo que todos estos años, jovencita, ha estado estudiando en el extranjero, una reparadora de automóviles en Liu Chen. ¿Cómo podría ser una dama mayor? Un verdadero anillo de dragón que gotea sangre puede producir un dragón dorado. ¿Por qué no verificamos quién es real? Sen Manman, ¿crees que puedes fingir ser yo imitando un anillo? Las falsificaciones son siempre falsificaciones. Sen Xiaohie, ¿te atreves a verificarlo? ¿Te atreves? ¿Quién dijo que no me atrevía, Sen Nanjin? No me culpes por no darte una oportunidad hoy, mientras inclines la cabeza y admitan mis errores. No se requiere inspección. Todavía no probado. Sen Nanjin, no puede ser verdad. Ella debe estar engañándome deliberadamente. Bien, Nanjin. lo sabrás más tarde. Como Sen Xiaohie, que estás nervioso. Sen Nanjin, eres menos yin y yang. Espera y verás.
Seng Xiaohie, ¿qué más tienes que decir? Entonces tú eres. Espera, el otro ha cambiado. Afortunadamente, papá me robó el anillo del hombre más rico. De lo contrario, realmente se revelará. Pero, ¿cómo puede ser imposible Sen Nanjin? Ella es una reparadora de autos. Esta falsificación debe ser un favor de Woyanzhou. No es posible. Sen Nanjin, no creas. Hay Wosanje para ayudarte a falsificar. Puedes sentarte y relajarte. Nunca será verdad. Tú. Woyanzhou, ya que la persona que traes es falsa. Entonces todo lo que dijiste fue falso, abuelo. Woyanzhou solo quiere heredar la propiedad familiar. Nuestra casa se acabó cuando fue descubierta por la sede de la capital imperial, Yanzhou. Me decepcionó. Desalojan a Wogia a partir de hoy. Sen Nanjin. Esperando que Woyanzhou sea expulsado de Wogia. Veo quién puede protegerte. Lo que hizo el abuelo y el segundo hermano. ¿Sabes si es cierto o no? Espero que no te arrepientas de que volvamos a casa. Dado que Woyanzhou ha sido expulsado de Wogia, este libro del proyecto. Wogia no tiene derecho a hacerse cargo. ¿Tú? Woyanzhou. Un grupo de chicos que no te quieren. Quiero ser un gran problema. Salgamos por mi cuenta. Te convertiré en la primera familia en Liuchen. Bueno, mi jovencita está fuera y todavía está actuando. Realmente no estoy actuando. Realmente soy el hombre más rico. ¿Por qué no lo crees? Ese Sen Manman es la hija de nuestro chofer. Espera, voy a encontrar a alguien que la desguace. Mi jovencita, creo que creo. Además, incluso sin Wogia, nunca te dejaré sufrir. Oh, sí. Nanjin, tú. Todavía riendo. Woyanzhou, te equivocaste. Mi oportunidad de ser heredero. Entonces te dejaré probar. Perder el sabor de la persona más importante. El usuario al que llamó no puede conectarse temporalmente. ¿Es tan tarde? ¿A dónde fuiste? No contesta el teléfono. Sanye, ¿qué te pasa? Inmediatamente, incluso si la mano del convocante rebuscó en todo Liuchen, también encuentra a Jinjin. Sí. Estás despierto. ¿Quién eres? ¿Quién te envió aquí? ¿Quién soy yo después de esta noche? Soy tu hombre. Tendrás que escucharme. ¿Sabes quién soy? Te lo diré. Soy la hija del hombre más rico. ¿Sabes lo que va a terminar? Si eres la hija del hombre más rico, soy el jefe de Wogia. No vengas aquí. La medicina está aquí. Te dejaré disfrutarla. Pequeña belleza. Woyanzhou, sálvame. Jinjin. No me toques. Soy yo, Jinjin, ¿estás bien? No me toques. Soy Woyanzhou. ¿Qué debo hacer con Sanye? Me lo dio. Se va. Jinjin, no tengas miedo de que esté aquí. Nos vamos a casa. Sanye descubrió que era la mano del segundo maestro. Efectivamente, es él. ¿Qué debemos hacer a continuación? Estaba pensando en dejar Wogia. También puedes sacar a Jinjin. Pero ahora parece que algunas personas no aprenden. En 2 días. Es el banquete de cumpleaños del anciano, ¿verdad? Sí. Bien, cuando llegue el momento. Deja que el viejo sepa a quién debe escuchar Wogia. Cosas inútiles. No sabes que la biblioteca confidencial de la empresa ha sido invadida. ¿Sabes cuánto perdió la empresa? Grupo Woshi acaba de entregarte unos días. Es un gran problema. ¿Cómo lo explicas? No te enojes, abuelo. Tengo una manera. ¿Cuál es la forma en que el hombre más rico todavía está en Liuchen? Si es favorecida por nuestra empresa, todos los problemas se pueden resolver. Es visionario. Entonces te daré una última oportunidad. Si no termina, vuelve con el tercer hijo. Señorita, finalmente se despertó. ¿Dónde está Woyanzhou? Hoy es el banquete de cumpleaños de Woraoye. Sanye debería ir al banquete. ¿Qué? ¿Qué? No es una dama mayor. Acabas de despertar.
No puedes ir. Woyanzhou es ahora una persona, no. Va a ir a un banquete y será intimidado. Tengo que ayudarlo. Quiero descubrir los verdaderos colores de esas personas. Señorita. Señor, soy yo. ¿Por qué Wosanje aún no ha llegado el banquete de cumpleaños de Wolaoye? No sabías que Wosanje fue expulsado de Wogia. Ahora parece que Woeri es un verdadero heredero. Man. Señorita, no sé si los dos vendrán a la fiesta de cumpleaños de hoy. ¿Qué están haciendo los dos perros de la familia? Hoy es el banquete de cumpleaños de mi abuelo. Gracias a todos por venir ahora. Los 3 hijos de Wogia, Woyanzhou, vienen a dar regalos. Woyanzhou realmente se atrevió a venir. Sennanjin es realmente una buena vida. Puede ser visto por Wosanje. Pronto seré la joven abuela de Wogia. Sunny Sennanjin da regalos al abuelo. No te preocupes, estoy aquí. Nadie te intimidará. Sennanjin, ¿realmente te atreves a venir? Senmanman, ¿te atreves a venir una hija falsa? ¿Por qué no me atrevo? ¿Quién dices que es falso? Sennanjin, te dejaré ver hoy. Toma la brecha entre nosotros. Esta pintura es un maestro del paisaje, la pluma de sellado de Yumo Oi. Especialmente utilizado para regalar a Wolaoye como regalo de cumpleaños. Yumo. Ese es el primer pintor de la capital imperial. Sus pinturas valen millones. Realmente merece ser el hombre más rico. El disparo es generoso. ¿Es esto realmente una pintura del señor Yumo? Eso es natural. Sennanjin, ¿de qué te ríes? Personas como tú que ni siquiera pueden obtener un depósito de 5 cifras. Me temo que es la primera vez que veo algo tan valioso. He visto cosas valiosas. Pero con una falsificación como tú, es la primera vez que veo a alguien con tanta confianza. ¿Quién dijo que se llevó la falsificación? Sennanjin, dices que eres el verdadero hombre más rico, pero ni siquiera puedo conseguir un regalo de cumpleaños decente. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién dijo que no puedo sacarlo? Shengxi AG presenta una planta de ginseng milenario en Tianyao Pavilion. Dinastía Inyu-Ruyi. Y una perla nocturna del mar del sur de China. Maestro de paisaje Yumo. Zenbi Dios hace montañas y agua corriente. ¿Cómo pueden ser 2 pinturas exactamente iguales? 2 pinturas idénticas. Entonces esto significa, uno es falso. ¿De dónde sacaste el dinero para comprar estas cosas? Te dije que soy el hombre más rico. ¿Qué es este dinero para mí? No creas que no sé estas cosas dentro de 10. 9 son falsas. Sé que estás tratando de ayudarme, pero ¿cómo terminan estas cosas si se descubren? ¿Alguna vez has pensado? ¿No estás ahí? Olvídalo, ella es feliz. Estas son cosas que el dinero no puede comprar. ¿Es este el verdadero hombre más rico? Tonterías, Sennanjin. Dijiste que mis cosas son falsas. Todas estas cosas son falsas. ¿Qué es falso? Por supuesto que es solo una reparadora. ¿Cómo puedo pagar algo tan valioso? En mi opinión no. ¿Es Wosanje ayudar a pagar o? Todos estos son falsos. Senmanman habla con responsabilidad. Ya que dices que estas son falsificaciones, ¿tienes pruebas? Soy el hombre más rico. Lo que digo es evidencia. Sendaxiaoge es Liuchen. No es tu capital imperial. Tú. Deja de discutir. Recuerdo que los invitados al banquete de hoy. Hay un maestro Jianbao. Déjalo saber lo que es real o falso. Bien. Entonces deja que el maestro del tesoro verifique. Mis pinturas de Sendak Xiaojiei, ¿cuál es la verdad? Estás loco. Si esto se deshace, ¿cómo puedo protegerte? No te preocupes por mí. Tú eres mi hombre. Confía en mí. Estas 2 pinturas son ordenadas y un pincel. Una tinta está manchada. Sé verdadero o falso de un vistazo. Este está ligeramente manchado de tinta. Sennanjin, ¿me oyes? Algo como tú. Es vergonzoso atreverse a traer. ¿Qué? ¿Qué pasa? Solo falsificaciones. Si lo rasgas, lo rasgarás. Sennanjin, ¿qué estás haciendo aquí? No te apresures a traer tus falsificaciones de basura. Sal de aquí. ¿Quién dijo que era falso? No dijiste. Esta pintura está teñida con tinta. Pintura del maestro Yumo. Las características más notables. Es un poco mareado. Ni siquiera entiendes esto. ¿No es ese el cuadro que trajo esta señora? Es verdad. Por supuesto. Esta es la pluma sellada del maestro Yumo. Tesoro invaluable.
Oh, es una pena. No lo sé. Pensé que era falso. Yo soy. Sen Nanjin, eres tú. Fue tu intención. Sen Man y su prisa. ¿Por qué no piensas en cómo perder dinero? No soy tu falsificación. ¿Quién dice que mi pintura es falsa? He estado en el negocio durante tantos años y nadie se atreve a cuestionarme. Ligeramente manchado es donde se encuentran los logros del maestro. Estúpido. ¿Qué pasa? ¿No me dijiste que la pintura era real? No lo sé. Deja de decir tonterías. Seng Xiaohie pierde dinero. ¿Por qué estás ansioso? Soy la hija más rica. No te voy a perder el dinero. Incluso los productos genuinos y los falsos no se pueden distinguir. Atrévete a decir que soy el hombre más rico. Es la verdadera dama mayor. ¿Por qué ni siquiera tienes esta vista? Me temo que no es ella quien finge. Sen Nanjin es realmente. ¿Quién dice que soy falso? Tengo una muestra de la capital imperial Senjia. Todos pueden ver claramente. Yo soy la verdadera dama. Cumpleaños del anciano Woyanzhou. Si no traes un regalo, trae a una mujer para causar problemas. ¿Qué tipo de corazón tienes? Abuelo, he estado en Wogia durante tantos años. ¿Cuánto pagas por Wogia? No existe la situación actual de Wogia. Hola, Tono. ¿De verdad crees que soy un gran Wogia? No puedes hacerlo sin ti. Alguien aquí. Llévatelo a mí. Oye, ¿qué hay de la gente? Deja de gritar. Así que te mezclaste también en Wogia. Te dije que te. Sen Nanjin, puedes hacer Wosanje. Te protegí así. ¿Crees que tienes esos peces y camarones apestosos? Te lo diré. La hija de la capital imperial estaba presente en la escena. Sí, Sen Nanjin. Si me ofiste, nadie te protegió. Soy la hija más rica de la capital imperial. Promete que si estas dos personas. Sakuame de Liuchen y Senjia. ¿Quién será la nueva cabeza de las 4 familias principales? Las palabras de Seng Xiaohie son realmente falsas. ¿Cómo puede la hija más rica mentir? En los últimos años, Wusanje ha estado firmemente en la cima de las 4 familias principales en Wogia. Liu Chen teme que el cielo cambie. Señorita, ¿no nos prometió ayudar a Wogia la última vez? ¿Cómo te fue? He cambiado de opinión ahora. Wogia no tiene Woyanzhou, es como una cáscara de desecho. ¿Quién ama a quien quiere? ¿Por qué eres suficiente? Perdí los ojos y te entregué Senjia. Wosanje, te daré una última oportunidad. Mientras cambies tu boca ahora, no todo antes de esta mujer. No me culparé por el pasado. Estás soñando. Bien. Estoy hablando de Sen Man. De pie hoy. Es la alianza de nuestra capital imperial Senjia. Wanjia está dispuesta a servir a la señorita mayor. Liu Chen Xiaohia está dispuesto a servir a la dama mayor. Liu Chen Chenjia. Dispuesto a servir a la dama mayor. Sen Nanjin, ¿lo viste? Así me ofendió. Pero puedo darte una oportunidad. Mientras ahora, arrodíllate y me inclina la cabeza. Te dejaré ir. Sen Man. ¿Sabes que usar mi identidad? ¿Qué pasará? ¿Te atreves a ser duro? Manos a la obra. Mira quién se atreve a mover a mi hija. ¿Por qué vino papá? No me va a atrapar. Él es. Viejo, ¿quién eres? ¿Te atreves a pegarme? Detente. Abuelo. Este es el hombre más rico de la capital imperial. ¿Quién habla así con tus agallas? Seng Xianzhen, mi nieto, no puede hablar. Te ofendió, no lo veas. Sí, perdóname Seng Xianzhen, ¿por qué estás aquí en Liuzhou? Voy a echar un vistazo. ¿Quién se atreve a intimidar a mi hija? Has entendido mal, nadie se atreve a intimidar a la señorita, pero alguien. Fingiendo ser una dama mayor. Sen Yuanai llegó a Liu Chen. Si descubre que soy una hija falsa, no, tengo que irme. Señorita, ¿a dónde va? De la vuelta. ¿Quién eres tú? ¿No es su jovencita? ¿Qué hija es solo nuestro esposo?
La hija del conductor todavía tiene una hija. Que no eres realmente hija. Yo. La letra que tienes en la mano también es falsa. ¿Qué significa? Así que robaste este anillo. Tú, mierda. Yo no lo hice. Llévame. Papá. Man, papá, lo siento. Seng Xianzhen sabe desde hace mucho tiempo que tus manos y pies no están limpios. No esperaba hacer tal cosa. Resultó ser robado. Eres una mujer. No, Erie, escúchame. Sen Nanjin desde que fui desmontado. Entonces no querrás escapar, fingiendo ser la hija de Senghia. No solo yo, sino ella. Seng Xianzhen Jinjin, ella no fue intencional. ¿Cuánto tiempo no te levantas y te escondes detrás de aquí? Sen Nanjin. Papá, Realmente eres una hija. No puedo venir. papá, no voy a ir. Ya estoy casado. Ya no puedes cuidarme como antes. ¿Tú? Un poco más fuerte que el anterior. Sen Nanjin es el verdadero hombre más rico. Se acabó. Se acabó todo. Tú abandonaste a mi hija. No. Seng Xianzhen, no sé si ella es una hija real. También me engañaron. Ella me engañó. Seng Xianzhen, sé que está mal, ¿me perdonas? No, si eres el hombre más rico. ¿Cómo puedo estar dispuesto a ser un reparador de automóviles en Liuchen? Yo hice que Jinjin oculte la identidad. Solo para ver a este imbécil. Si puede ser probado, es realmente inútil. Jinjin, sé que está mal, Jinjin. Me culpo por no tener ojos. Jinjin, dame otra oportunidad. Su Minglei cuando elegiste traicionarme. No hay posibilidad. Quítate de ahora en adelante. No entres en Liuchen. Jinjin, sé que está mal, Jinjin. Dame otra oportunidad. No lo sé. No sé nada. Yo soy el hombre más rico. Eres tú fingiendo ser yo. Mentiste a todos, deberías. Llévatelo. Yo soy el hombre más rico. Jaja, soy el verdadero hombre más rico. Las personas que clamaban en este momento fueron erradicadas de Liuchen. Zhou Yao lleva a la señorita de vuelta. Sí. No voy a volver, papá. Voy a ayudar a Yanzhou a reactivar Wogia. Tu estúpida chica fue engañada una vez. ¿No es suficiente? Papá, Yanzhou no es como ese hombre. Seng Xianzhen puede estar seguro de que no importa cuál sea la identidad de Jinjin, no la usaré a cambio de beneficios. Señor Wok Xianzhen no está mal. Cuando conoció a la señorita, no sé la identidad de la señorita. Realmente no se rindió por intereses. Ojalá fuera. Aquí. Abuelo, no puedes ir aquí. Abajo aquí. Yanzhou, ven aquí, mira al abuelo. Abuelo, él es desvergonzado y también roba ajedrez. ¿Por qué a tu chica le gusta tanto quejarse? Lo del abuelo y el segundo hermano. Estoy envejeciendo mis cosas de Wogia. Te lo dejaré. Recientemente, el segundo hijo de Wogia Weiyunfan. La evasión fiscal daña los intereses de otros, etc. Tratado por los órganos judiciales de acuerdo con la ley. Esta es la segunda vez que llevas un anillo para mí. Estaba demasiado ansioso la primera vez y no estaba listo. Así que quiero reponerte una vez más. De hecho, hace 3 años. Te he visto en ese momento. Tengo el anillo listo. Hace 3 años, señor. Señor, despierta. Hace 3 años, el hombre que salvé fue tú. Ya me reconoces. Nanjin, tengo una palabra. He querido decirte durante mucho tiempo. ¿Te casarías conmigo? Estoy dispuesto.